Hola a todos, hoy día voy a hablar sobre principios de contabilidad explicado para emprendedores. Voy a tomar como referencia los principios de contabilidad generalmente aceptados. Veamos algunos de los principios y qué es lo que tiene que conocer el emprendedor sobre estos principios de contabilidad generalmente aceptados. Empezamos con el primer principio, principio de equidad. ¿Qué significa el principio de equidad? Bueno, la información contable o los estados financieros tiene que presentarse a diversos usuarios. Por ejemplo, tenemos que presentar los estados financieros para los bancos, para el Estado, para los proveedores, para los mismos socios o accionistas. Entonces, la información de los estados financieros tiene que ser presentado de manera justa, igual para todos. Lo que no puede pasar es que presentemos estados financieros al Estado con menor utilidad porque vamos a pagar menos impuestos y presentar otros estados financieros del mismo año a los bancos, pero con otros datos para que nos den una mayor línea de crédito. Ahí nos estaría cumpliendo con el principio de equidad, ya que la información tiene que ser igual, tiene que ser estrictamente igual para todos. Principio de entidad. Vamos a poner el ejemplo de una empresa. En el caso de una empresa, acá tenemos al dueño y el dueño quiere comprarse una camioneta para su uso personal. Entonces, quiere utilizar el dinero de la empresa para poder comprarse esa camioneta. En ese caso, estamos tomando en cuenta lo siguiente. Esta es la empresa y el dueño es considerado como un tercero. El dueño, si quiere disponer de los recursos de la empresa, debería asignarse un sueldo, una remuneración, estar en planilla. Ahora, si el dueño toma los recursos de la empresa para beneficio propio, sería a través de un préstamo que tendría que devolver. Pero ojo, en el principio de entidad, el dueño es considerado como un tercero. Principio de bienes económicos. En toda empresa siempre hay bienes materiales o inmateriales, como por ejemplo la mercadería son bienes materiales, las maquinarias, los inmuebles, todos esos bienes económicos tienen un valor. También hay que considerar los bienes inmateriales, como las marcas o los patentes. Todos esos bienes económicos tienen que estar registrados y tienen que ser valuados. Principio de moneda común denominador. En toda empresa siempre tiene que mostrar su información contable en la moneda en que rige al país, como por ejemplo, en el Perú será el sol, en Estados Unidos será el dólar. Siempre la información tiene que ser en la moneda que rige el país. Principio de empresa en marcha. En el caso del principio de empresa en marcha, o continuidad de la empresa se basa en la presunción que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. Principio de evaluación al costo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a comprar una maquinaria y esa maquinaria nos cuesta 30.000, por ejemplo, $30.000. Ahora, esa maquinaria $30.000, para traerla a la empresa, el transporte va a costar 2.000. Entonces, el valor de la maquinaria que tiene que ir a nuestros registros contables tiene que ser 30.000 más 2.000 de transporte, el valor de 32.000. Eso cumplido con el principio de evaluación al costo. Principio de periodo. Ejemplo, en el caso del cálculo del impuesto anual, se toma como referencia el ejercicio gravable, el periodo comprendido entre enero a diciembre. Para razones financieras podría ser semestral o trimestral o mensual. Principio de devengado.
Todos los ingresos y los gastos se tienen que reconocer en el momento que ocurren. No importa si se cobró o se pagó. Como por ejemplo, el consumo de energía eléctrica del mes de enero, pero el recibo llega en febrero. ¿En qué momento nosotros vamos a reconocer el gasto del consumo de energía eléctrica? ¿Será en el mes de enero o en el mes de febrero que llegó el recibo? De acuerdo al principio de devengado, se tiene que reconocer los gastos en el momento que ocurrieron, no importa si se pagó. Igual sucede con los ingresos. Como ejemplo, se hace una venta en el mes de enero, pero se cobra esa venta en el mes de febrero. Entonces, de acuerdo al principio de devengado, ¿cuándo se reconoce ese ingreso? El ingreso se reconoce en enero, independientemente si se cobra en el mes de febrero. Principio de objetividad. Los cambios en el activo, pasivo y patrimonio deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. Principio de uniformidad. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos mercadería en nuestro almacén. Entonces, ¿cómo controlamos la mercadería en el almacén? Podemos utilizar los siguientes métodos de evaluación. Primeras entradas, primeras salidas. Como por ejemplo, ¿qué significa el método de primeras entradas y primeras salidas? Vamos a comprar mercadería el día 1. Compramos mercadería el día 2. Ahora, el día 3 vamos a vender mercadería. Cuando vendamos la mercadería el día 3, ¿qué mercadería va a salir primero? ¿El del día 1 o el del día 2? De acuerdo al método de primeras entradas, primeras salidas, la mercadería que entró primero es la que debe salir. Eso es cumpliendo con el método de primeras entradas, primeras salidas. Ese método de evaluación de existencias debemos aplicarlo a la empresa durante todo el periodo y durante todos los ejercicios. Eso significa utilizar el principio de uniformidad, ya que hemos adoptado este método para poder evaluar nuestras existencias y no podemos modificarlo por otro. Principio de exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos de la empresa que se refiere. Significa que todo tiene que estar registrado. Los ingresos, los gastos, entrada de dinero, salida de dinero, entrada de mercadería, salida de mercadería, todo tiene que estar debidamente registrado en la contabilidad. He mencionado solo algunos de los principios de contabilidad generalmente aceptados que todo emprendedor debe conocer. Estos principios de contabilidad son la guía, son la norma que toda empresa debe establecer para llevar el registro de su contabilidad. Nos vemos para más videos sobre contabilidad. Muchas gracias.